que Dios quiere hacer un milagro en su vida, cada vez que Dios quiere entregarle una bendición, darle algo importante, llevarle a usted a un próximo nivel de victoria, Dios siempre le va a soltar una palabra, una instrucción. Tu milagro viene a través de oír y hacer lo que Dios manda, lo que Dios dice, la instrucción de Dios. Repito una vez más, présteme atención, porque acá está lo medular del mensaje. Siempre que Dios quiera hacer un milagro en tu vida, siempre que Dios vaya a soltar una bendición, siempre que Dios vaya a llevarte a un nuevo nivel de victoria, antes Dios te va a dar una instrucción. Yo decía los otros días en la radio que Dios es un Dios de orden. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Amén, Dios es un Dios legal, no legalista, pero es un Dios legal. Por eso la palabra de Dios dice que Dios le entregó a su pueblo mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué Dios le entregó a su pueblo Israel mandamientos, estatutos y decretos? Para que ellos tuvieran una instrucción. Los hijos necesitan instrucción. El pueblo de Dios necesita instrucción. Israel necesitaba en aquellos días instrucción, saber cómo, saber de qué manera yo puedo agradar a Dios, de qué manera yo puedo entrar a la bendición, de qué manera yo puedo conquistar un milagro, de qué manera yo puedo entrar a la tierra prometida. Entonces, seguir la instrucción de Dios me califica para un milagro. Desechar la instrucción de Dios me descalifica para un milagro. Siempre que Dios te quiera bendecir, primero Él te va a instruir, Él te va a dar una palabra. Por ejemplo, cuando Dios quiso bendecir y sanar a estos 10 leprosos, les dio una instrucción, les dijo: vayan y preséntense al sacerdote y den una ofrenda por su sanidad. Ahí que hubo una palabra, una instrucción, ¿sí o no? En los días antiguos había una mujer que tenía deudas y que tenía hambre y que estaba preocupada porque los acreedores se iban a llevar a sus 2 hijos como esclavos porque ella no tenía manera de pagar esa deuda. Entonces el profeta, que representa a Dios en este caso, le dijo: mujer, consíguete vasijas vacías, vasijas prestadas, no pocas. Ahí que hubo una instrucción. Y es más, el profeta le dijo: y una vez que tengas las vasijas vacías, enciérrate tú y tus hijos. No le dijo tú y tus vecinos. Una vez que tengas las vasijas, enciérrate tú y tus hijos en la habitación y comienza a echar aceite. Y cuando una vasija esté llena, ponla aparte. Y así harás con las demás. Es decir, hubo una instrucción. Usted puede creer o no creer. Usted puede decir: lo entiendo o no lo entiendo. Usted puede decir: lo acepto o no lo acepto. Pero siempre, antes de un milagro, antes de una bendición, Dios te va a soltar una palabra. Dios te va a dar un instructivo. Amén. Cuando el Señor untó con lodo los ojos del ciego, luego le dio un instructivo y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Él tenía todavía ceguera, a pesar de que Jesús le había puesto lodo en sus ojos. Pero él tenía que cumplir el instructivo de Dios. Jesús le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. No otro, en el estanque de Siloé. En los días antiguos había un hombre valeroso en extremo llamado Naamán, jefe del ejército, un hombre de rango, un hombre de poder, un hombre de influencia, un hombre de dinero, un hombre de posición, pero leproso. Esa lepra lamentablemente opacaba todo lo demás que él tenía. Por causa de la lepra, él no era feliz y no podía disfrutar de una vida común, de una vida bendecida. Entonces dice la palabra de Dios que el profeta mandó a su criado y le dijo a Naamán: si quieres ser limpio de tu lepra, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Al principio hubo un choque de voluntades, porque Naamán dijo: yo soy una persona demasiado importante y demasiado refinada como para ir a zambullirme en ese río mugriento. ¿Acaso no hay ríos mejores en esta tierra?
tierra. Yo creía, dijo Naamán, que el profeta iba a salir en persona, que él iba a orar por mí, que él iba a levantar las manos, que él me iba a ungir con aceite, que él me iba a hacer una oración y que ahí iba a terminar toda la reunión. Pero este hombre no solo que no me atendió personalmente, me manda al criado, sino que me manda al río Jordán, el más sucio de la época, a que yo me zambulla 7 veces. La instrucción era para Naamán: ve y zambúllete 7 veces, no 5, no 4, no en otro río. Tenía que ser el Jordán y tenía que ser 7 veces, porque cuando nosotros obedecemos la instrucción de Dios, nos acercamos a nuestro milagro. Cuando nosotros obedecemos la instrucción de Dios, obedecemos la palabra de Dios, caminamos en el oír de la palabra de Dios. Ese oír, esa fe, ese poner en práctica la instrucción de Dios nos acerca a nuestro milagro. No tiene que ver con lo que a ti te parece, con lo que a ti te gusta. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oír el instructivo de Dios, marchar y caminar y obedecer la instrucción de Dios me acerca a mi milagro. El problema de muchas personas es que por ahí, por orgullo, o como Naamán, por cuestiones del corazón, por cuestiones de la vista, por cuestiones del sentido, por cuestiones, vaya a saber de qué índole, muchos por ahí no califican para el milagro. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio de fluir conforme a la palabra de Dios, al instructivo de Dios. El problema no es que la gente no conoce la instrucción de Dios, porque consejo no falta, porque palabra no falta, porque dirección de Dios no falta. Hay gente que acude a las consejerías, hay gente que le pregunta al pastor, que en este caso es el profeta, la voz de Dios en la tierra: ¿cómo tengo que hacer? Y el pastor responde, la pastora responde. En cada mensaje Dios nos habla. Dios nos dice cómo tenemos que llevar adelante nuestro matrimonio, nuestra vida sentimental, nuestra vida sexual. Cómo tenemos que hacer para conquistar nuestro milagro de sanidad. Cómo tenemos que hacer para prosperar. Instructivo no nos falta. Palabra de Dios no nos falta. Lo que tenemos que hacer es fluir en la palabra, obedecer la palabra, caminar en la dirección de la palabra y dejar que la voz de Dios sea lámpara en nuestro camino, que Él nos guíe. Aleluya. Más de Él y menos de nosotros, y los milagros van a acontecer. No te preguntes cómo, simplemente tú y yo estamos para obedecer el instructivo de Dios. Ahora, si tú como Jonás te tomas un barco y en vez de ir para Nínive, que es el lugar donde Dios te está direccionando, te vas para otro puerto, te vas para otro destino, te vas para Jope, entonces luego no rezongues de que a mitad de camino se levante tempestad, se levante tormenta, se levante dificultad, o al menos quedes ahí detenido a mitad de camino y no logres, no alcances tu propósito. Amén, porque la bendición, el milagro, el puerto seguro llega a la vida de aquellos que oyen y cumplen el instructivo de Dios. Los que amamos al Señor, presta atención a lo que voy a decir, debemos tener una santa obsesión de oír su voz y de cumplir su voz. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a reiterar, los que amamos a Dios tenemos que tener una obsesión. Y escuche la palabra que estoy diciendo, no unas ganas, no cuando se me vienen ganas. Los que amamos a Dios deberíamos tener una santa obsesión de decir: yo quiero cumplir a rajatabla y al pie de la letra el instructivo de Dios para mi vida. Yo quiero hacer lo que Dios dice que yo debo hacer. Yo quiero caminar donde Dios me dice que yo tengo que caminar. Yo quiero hacer su perfecta voluntad. Porque ¿acaso no dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad, así en el cielo también en la tierra? Nosotros debemos anhelar que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro ministerio, en nuestra vida económica y en todas las áreas de nuestra vida.
Aleluya. Ahora escuche bien. Nunca te muevas por emoción. Nunca te muevas de manera apresurada. Nunca hagas algo que Dios no te mandó a hacer. Muchas veces nos estampamos contra la pared. Muchas veces sufrimos y padecemos porque nosotros nos tomamos barcos equivocados o transitamos caminos equivocados. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios: hay camino que al hombre le parece a la vista derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces nunca te muevas fuera de la voluntad de Dios. Antes de hacer un negocio, antes de ponerte de novio, antes de dar el sí en el altar, antes de salirte de la iglesia y buscar a otra, tú tienes que preguntarte primero: ¿esto está en la voluntad de Dios? ¿Está en el instructivo de Dios? ¿Es lo que Dios está marcando para mi vida? ¿Es ahora? ¿Es hoy? ¿Estoy en la voluntad de Dios? Usted y yo, los que servimos, los que amamos al Señor, tenemos que tener una obsesión santa por caminar y fluir en su voluntad, no en el sentimiento. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Biblia dice, escuche bien, y hablando de caminar, que hay dos maneras de caminar en este mundo: por vista o por fe. Así lo reduce la palabra de Dios. El hombre o la mujer puede caminar por vista o por fe. La vista representa lo carnal. La vista representa lo sensorial. La vista representa lo sentimental. Lo que yo veo. Hay gente que camina conforme a lo que siente. Hay gente que camina conforme a lo que ve. Hay gente que camina conforme a su propio corazón. Eso no es caminar en fe. Y ese caminar no agrada a Dios. Porque la Biblia dice que usted y yo somos llamados no a caminar por vista, sino a caminar por fe. ¿Cuántos dicen amén? El que camina por vista es el que dice: yo veo que las cosas están mal, yo veo que hay muchos problemas, yo veo que la Argentina va de mal en peor, yo veo que mi esposo no cambia, yo veo que hay muchas cosas feas en la iglesia, yo veo los errores que tiene fulano y mengano. El que camina por vista se deja llevar por lo que está frente a sus ojos. Yo veo la ladera vacía y nunca se va a llenar. Yo veo que me estoy poniendo viejo y mis sueños no se alcanzan. Yo veo que el gobierno favorece al otro y a mí no me favorece. Pero los hijos de Dios no caminamos por vista. Los hijos de Dios caminamos por fe, por oído, por la palabra, por instructivo, por lo que Dios dice, por la palabra revelada, por la palabra rema, aleluya, por la palabra profética. Usted y yo no nos vamos a dejar llevar en este año por la vista, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces quizás hemos fracasado, hemos llorado, hemos renunciado a lo que podríamos haber sido o logrado porque nos hemos dejado llevar por la vista, por la emoción? Yo siento que esto no tiene solución. Yo siento que fulano no va a cambiar. Yo siento que mis hijos nunca van a triunfar. Yo siento que nunca voy a ser feliz. Yo veo que las cosas en mi vida van de mal en peor. Eso es lo que te muestra la vista natural. Pero la palabra de Dios habla de caminar en la fe, de caminar por el oír de la palabra de Dios. Nos cuenta la escritura en el Antiguo Testamento que los días del profeta Elías, Israel pasó por una sequía impresionante de 3 años y medio. ¿Cuánto? 3 años y medio de sequía, 3 años y medio de intenso calor, 3 años y medio sin llover. Animales muertos, cosechas perdidas, hambruna y muerte por doquier. La tierra estaba reseca, la gente estaba desanimada. Los gobiernos de aquel entonces ya no sabían qué más hacer, ¿verdad? Y el profeta dijo: es momento de invocar a Dios, es momento de subir al collado, es momento de ir a la cumbre, es momento de buscar una palabra.
un instructivo, una dirección de parte de Dios. Dios en tiempo de crisis nunca te va a dejar sin palabra. En tiempo de sequía nunca te va a faltar palabra. Yo en esta noche estoy como atalaya de Dios en este lugar, como profeta del Altísimo, para decirte: en tu sequía, en tu hambruna, en tu prueba, en tu dificultad, Dios no te va a soltar la mano. No va a faltar palabra, no va a faltar revelación, no va a faltar instructivo de Dios, no te va a faltar dirección de Dios. No vas a estar derrotado, no vas a estar vencido, no vas a estar fracasado, no te vas a hundir en el problema, dice el Señor, porque Dios te va a mandar un profeta, Dios te va a mandar una palabra, Dios te va a revelar su voluntad. La Biblia dice: no hay nada que Dios no haga sin que primero se lo revele a sus siervos los profetas. Amén. Yo creo en esa palabra. Siempre Dios trae instructivo, siempre Dios trae una palabra. Ahora, cuando el profeta sube a orar a lo alto del monte Carmelo, le dice a su criado, que se llamaba Giesi, y yo quiero que vayas un poquito más adelante y más arriba y te fijes qué es lo que ves. Giesi representa la vista, lo natural, lo que le pasa a muchos cristianos cuando pierden la fe. Están esperando ver algo, esperan ver una señal, esperan que venga un hombre para hacerlo feliz, esperan que venga un prestamista, esperan que venga una nube, esperan que venga un salvador, esperan que venga un pastor de afuera para orar por ellos. Hay Giesis en la iglesia que siempre están esperando el movimiento del estanque, que venga alguien de afuera, que vean algo, que pase algo. Pero gracias a Dios, en este tiempo Dios está levantando los Elías, los que doblan rodillas, los que se postran en la cumbre y dicen: yo no voy a esperar ver, yo voy a oír la palabra de Dios, voy a oír el instructivo de Dios. Aleluya. Siete veces, cada vez que Giesi venía y decía: no veo nada, seguía orando, le decía: no veo nada. 7 veces vino Giesi con la mala noticia diciendo: no veo nada. ¿Qué le decía? No veo. ¿Qué decía Giesi? No veo nada. Y hay algunos de ustedes que quizás comenzaron el año en el espíritu de Giesi: no veo nada, no veo mi sanidad, no veo cambio, no veo lluvia, no veo prosperidad, no veo que mis planes avancen, no veo que el juez esté poniendo mano en el expediente, no veo que esta cosa vaya a cambiar en mi vida. Y quizás usted está diciendo: mire, pastor, yo persevero, pero no veo nada. Mientras Giesi venía con la mala noticia, venía con la palabra negativa en sus labios de que no veía nada, el profeta seguía orando, porque él quería oír revelación de Dios. Amén. Él quería oír un instructivo, él quería oír la voz del Señor. Él no estaba preocupado en si el cielo estaba nublado o despejado. Él no estaba preocupado en aquello que sus ojos podían ver. Él estaba preocupado en oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber tiempo, gente, que todo lo que usted vea a su alrededor va a representar desierto, va a representar sequedad. Va a haber momentos en que usted va a mirar a su alrededor y se va a desanimar. Hay momentos donde usted va a ver la alacena vacía, la heladera vacía, la cama a su lado vacía. Va a haber el nido de donde tendrían que estar los hijos, y los nietos lo va a ver vacío. Hay momentos en su vida donde las promesas de Dios van a parecer retardarse, pero es en ese momento, y escuche bien la palabra que te voy a soltar de parte de Dios. En ese momento tú tienes que cerrar tus ojos y decirle: Señor, no me importa lo que yo veo, importa lo que yo voy a escuchar. Yo voy a escuchar tu voz, yo voy a escuchar una palabra, yo voy a escuchar el instructivo, yo voy a escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo necesito una palabra para mi vida. Aleluya. Oh, vamos. Oh, aplauda bien fuerte, vamos. ¿Sabe lo que dijo el profeta a la 7ª vez? Ve y dile al rey Acab: unce tu carro, es decir, prepara tu carro y adelántate, porque oigo
que una gran lluvia viene en camino. El cielo estaba despejado. Apenas si una nubecita asomaba allí en el horizonte, sobre donde se mezcla el cielo y el mar, pero una nubecita que era como la palma de la mano de un hombre. Pero a Elías no le importó, a Eliseo no le importó, porque él no se dejaba llevar por la vista. Él no dijo, yo estoy viendo una lluvia. Él dijo, una lluvia grande se oye, una lluvia grande se oye. Él lo escuchó, él lo sintió en el corazón, él lo sintió en el espíritu. Fue la voz de Dios que le dijo, va a pasar, va a pasar, va a ocurrir. Viene esa lluvia, viene. ¿Alguien está entendiendo en esta noche? Tu milagro, tu bendición no viene por vista, viene por oír. No importa lo que vean tus ojos. Quizás tus ojos van a ver el diagnóstico del médico y dicen, no, reuma, artrosis, artritis, lipocitos, glóbulos blancos, rojos. Se te mezclan todos los números ahí y tú no entiendes nada. No importa lo que ves, importa lo que Dios dice a tu corazón. Amén. Quizás tú salgas de este lugar y todavía sigas viendo problemas. Sigas viendo a tu marido que no cambia. Sigues viendo a tus hijos que no cambian. Sigues viendo a los tuyos que están rebeldes para venir a la iglesia. Pero tú no te vas a dejar llevar por la vista. Tú vas a pedirle a Dios una palabra, un instructivo que te ayude a seguir caminando en fe.